Ahí está, que se está grabando. Exacto. Sí. ¿Va a ir controlando usted entonces? Sí, usted me dice nomás y yo paso. Bueno, quiero compartir en este rato con ustedes mi opinión o la experiencia después de un año de conocer la compañía y de consumir algunos de los productos del Noni que se comercializan, para que ustedes entiendan por qué tomo, recomiendo, qué pienso yo y si puede ser útil para ustedes el punto de vista que uno tiene con la formación universitaria, mezclado un poquito con el área científica y el área de salud. En la siguiente me presento, contarles simplemente que yo estudié química y farmacia en Antofagasta. Conozco un poco a algunas personas del grupo de Noni de Antofagasta. En la Universidad Católica del Norte yo estudié, ya han pasado 12 años de que me titulé. He trabajado en diferentes áreas y en estos 12 años me he ido encontrando con mucha gente de la industria, profesionales sanitarios, cursos, capacitaciones, actualizaciones, aprendizaje, errores, aciertos, desaciertos. Y el perfil nuestro o la carrera de nosotros ha ido migrando un poquito de un modelo que era antiguamente muy fuertemente científico a una situación o malla curricular más actual que un poquito más clínica o asistencial. Entonces yo he compartido con químicos mayores que yo, más titulados hace más años, y ellos saben mucho más química que yo, son como más de laboratorio que yo, pero yo sé un poquito más de aspectos clínicos que ellos por esta transición que hay. Entonces, con esa experiencia también nos integramos a los equipos donde postulamos, donde trabajamos, y desde hace algunos años con el fortalecimiento de los departamentos del ISP especialmente, que es el que ordena a la Seremi de Salud, nuestro actuar también tiene siempre que ver mucho con lo regulatorio, con la normativa desde los aspectos aduaneros hasta los aspectos ya finales de cómo se instala o cómo funciona un negocio, un establecimiento que quiera atender personas o que quiera comercializar productos. Y eso va dando un perfil, eso va dando de alguna manera un valor en lo que hacemos, un aporte en las distintas industrias donde nos movemos. Yo supe del Noni en abril del año pasado, porque a raíz de un despido masivo donde estaba, se cerró un departamento completo, quedé sin trabajo, le conté a los cercanos por si tenían algo que me pudiera servir de recomendación o de ayuda, y una persona de aquí que es socia, la señora Ángela Ocaranza de Antofagasta, me dijo, mire, yo tomo esto se puede recomendar, usar, véalo, es prometedor, es serio, usted podría hacerlo. Y la verdad que no era lo que yo me esperaba que alguien me recomendara. Yo esperaba un trabajo con contrato y con horario normal. Entonces, Ay, pero eso está en inglés. ¿Está en inglés? por cariño a ella, acepté, conocí un poquito más, me adentré, Ahí está, gracias. conocí la compañía de esa fecha hasta ahora. Trabajo actualmente, no en esto, ¿eh? Mi trabajo, mi principal fuente de ingreso es una empresa de dispositivos médicos nacional, así que a esto le dedico un poquito del tiempo que me alcanza entre ser papá y tener el otro trabajo que también para mí era nuevo. En la siguiente diapositiva quiero ya entrar en materia para contarles que en estas áreas que yo presentaba anteriormente de farmacia, droguería,
hospitales, CEFAM. Si hay algo en común a todas las áreas o que siempre hemos tenido presente nosotros es que el paciente, el enfermo, la persona está al centro de lo que hacemos y es la principal razón de nuestro actuar, de estudiar, de reunirnos, de formarnos, de criticarnos, de investigar, porque todas las acciones van dirigidas en pro de esa persona que llega a nuestras manos y debiese salir aliviada o con respuesta o mejor, o teniendo un poquito su salud más clara o restablecida. Todas las áreas que son distintas a las que me han movido me han dejado lecciones porque en esos años me he tenido que relacionar con varias marcas de fármacos de distinto tipo, ¿ya? Desde los sólidos, los líquidos, los inyectables, pasando por diferentes orígenes también de las marcas, porque están los americanos, los europeos, los indios, algunos, hay una industria latinoamericana también emergente, entonces algunas experiencias con fármacos de Colombia, de Perú, y eso va diciendo algo de cómo están los países y de qué ofrece también esa industria al rubro nuestro. Líneas de negocio, en ese sentido, como se le dice, muchas, porque la especialización es tan amplia que hay que destinar un área especial para hablar de lo intrahospitalario, de lo comunitario, de lo específico de UCI, de lo específico de pabellón, de lo específico de los antibióticos. Y en este mundo también existen las líneas de negocio de los suplementos naturales, que en Chile nos cuesta un poquito el abordaje como usuarios, porque parecen medicamentos. La mayoría de las cosas que nos venden son cápsulas para tomar de lo que sea, lecitina de soya, Sí, cada ginkgo uno biloba, y parecen medicamentos, 2.80 a pero 2.80. dado la reglamentación pasa como suplementos alimenticios. Entonces, esa es una industria muy grande, creciente, importante y que la gente la desconocía y la ha ido incorporando, la ha ido entendiendo un poco más. En el actuar para favorecer a un paciente también hay que preocuparse, y me ha tocado ese rol, estar en las dos veredas, del que compra los dispositivos, los fármacos, también del que los vende, del que los promociona, del que tiene que ir a la institución a mostrar, y hay que llevar algo, y cuando uno compra, también hay que ser un poquito analítico, escéptico, en cierta medida, porque, como le digo, se ve mucho. Nuestro país tiene regulaciones altas, exigentes, pero hay de todo también. Entonces, eso va dando un cierto pulso, un entrenamiento, se van afinando un poquito más el ojo, el olfato, para saber cómo moverse y cómo favorecer siempre al paciente. De tanto en tanto, y los años en farmacia también uno le permiten entender lo que cuesta estar enfermo para una familia, para una persona, cuándo se puede hacer algo con el precio, cuando muchas veces no se puede, cuánto uno quisiera hacer y no alcanza. Aparece en el tema de los márgenes, muchas veces en el sector privado, que es necesario para funcionar. Puede haber alguna discusión en ese sentido, pero es necesario para funcionar porque es caro, digamos, implementar o poner a funcionar un establecimiento de salud. Y la logística también, aunque parezca que no, está enfocada en el paciente porque uno tiene en los distintos roles que juega que cumplir con los encargos, con las bodegas, con los despachos de hospitales, de centros médicos, de situaciones donde están esperando por una respuesta, que muchas veces ese dispositivo médico o ese fármaco. Son años en que yo veo, en 12 años, mucho de todo,
mucho producto, mucha marca, mucho gerente, mucho representante, mucho especialista, mucho material. Y da la casualidad que nada es integral. Está todo súper dividido, está todo segmentado. Entonces, la persona de la línea respiratoria no es la misma persona que tiene que ver la otra línea de niños, por ejemplo. Entonces está todo muy dividido y no es fácil muchas veces dar una respuesta, una sola respuesta, una respuesta que abarque por completo un problema o una enfermedad. ¿Qué tenía? Siguiente No tenía. diapositiva. Les cuento un poquito que Yasna, si nos pasa la siguiente, les cuento que un poquito de la orientación, porque uno tiene la posibilidad de elegir su nicho o su campo donde se siente más cómodo. Yo me enfoqué en lo asistencial, en lo más clínico, y he podido estar ligado al quehacer en los hospitales, en los CEFAM y en oncología, una última experiencia. En los hospitales, que fue la experiencia cuando yo estaba todavía en quinto año y después en la tesis, los hospitales, como todos hemos visto, entendemos, ahí llegan los pacientes descompensados. Cuando alguien lo hospitaliza es porque empeoró, se agravó, no se puede ir para la casa, no hay respuesta inmediata para él. Los casos en los que nos ayudan a nosotros a participar o a documentar el aporte que podemos dar son de personas que están muy medicadas, que toman fácilmente más de 10 medicamentos en el día para distintas cosas, en distintos órganos, con distintos objetivos, con distinta data. Los adultos mayores, en especial, son una población sensible que consume mucho medicamento y que ya tiene un deterioro orgánico, y empieza a complicar todo el esquema tradicional o la biología, la farmacología que uno aprendió de manera más clásica, en que si hago A, pasa un efecto y soluciono. Aquí se dan las cosas un poquito paradojales, las cosas no se dan como uno espera. Y en los hospitales también uno tiene la oportunidad de acceder a la familia, muchas veces de los enfermitos que están afuera de la sala o en el pasillo, hay un contacto y ahí uno se entera y ve un poquito el dolor y la carga, en el buen sentido lo digo, la carga que es sobrellevar la enfermedad para todo el núcleo familiar. Después me integro a los CEFAM o los consultorios que le decíamos antes nosotros, que es donde nuestro país tiene el modelo enfocado para que una persona sea pesquisada o debute con su enfermedad. Cuando le declaran, como dicen la gente mayor, que me encanta cuando dicen me declararon la diabetes en tal época, ese minuto, ese acto se toma ahí en los consultorios. Las enfermedades más prevalentes en Chile ahí se ven. Ahí están los hipertensos, los diabéticos, los problemas de colesterol, los asmáticos, los problemas de tiroides, la atención de la pediatría. Y con los años se ha ido incorporando un tema nacional que tenemos, estamos un poco al debe como país, porque hay programas de salud mental incorporados. Y ahí se ven para descongestionar un poquito los hospitales. Los programas de salud mental van desde crisis de pánico, adicción al alcohol, a drogas, depresión, que es muy frecuente en nuestro país. Y los programas de salud mental también a uno le van dando una cara de la realidad que a veces uno no ve, porque estos programas pueden tener adolescentes y pueden tener gente mayor. Conmueve, eso siempre llega o es significativo para uno ver que hay gente mayor que después de toda una vida de entrega a su familia generalmente, se siente sola, se siente insatisfecha, se siente triste. Entonces, estos programas, estos fármacos, esta atención especializada está ahí y me ha tocado participar, yo por eso se los cuento. La salud reproductiva también está ahí para el control o la planificación familiar de las parejas jóvenes, eso comienza desde la adolescencia. Hay apoyo nutricional también, están las nutricionistas,
que lo destaco porque viene un poquito a cuento ahora de lo que estamos conversando. Las nutricionistas hacen una labor enorme, 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 tienen su voz totalmente adaptado con figuritas, cartulinas, material, para que la gente logre cambiar su hábito, entender qué puede estar haciendo mal en su alimentación, qué hacer bien, qué dejar de hacer, qué promoverle al resto de su familia para que también ojalá sea uno solo el enfermo y no se enferme el grupo familiar completo. Y los CEFAM tienen algo muy lindo que es una cercanía con la comunidad, que están permanentemente educando, están abiertos, tienen auditorio, entonces está siempre tratando el sistema de poder a la persona orientarla, sin que nunca se confunda, se descuide, se olvide, y hay una cercanía que es especialmente diseñada para eso. Los últimos años yo los paso por las vueltas de la vida, que uno renuncia, a veces lo renuncia, pasa de todo. Llego al área de oncología, al banco de drogas, como le dice la gente, o a la farmacia de oncología, y me encuentro con otra situación también que uno la puede entender en el papel, pero es distinta verla, porque la oncología es emocionalmente muy fuerte para quien la padece y para su entorno, porque todos, y me incluyo, decimos cuando sea mayor, o en 10 años más, en 5 años más, y son diagnósticos que de un momento a otro no le pueden decir, no van a haber 5 años más. Hay un fin de año, hay un próximo año, o hay un vamos a ver. Hay diagnósticos más duros de meses, entonces asimilar eso, comenzar a vivir con eso, por supuesto que saca de plano a una persona y que las herramientas, las capacidades que todos tienen para integrarlo no son iguales. La oncología en Chile y en todo el mundo, donde está más desarrollada, es costosa. Es una de las áreas donde las compañías invierten sumas más fuertes y eso la hace muy buena, muy adelantada, se ha ganado mucho, ya no es sinónimo de fallecer como era en los 90 o en los 80, pero por lo mismo eso tiene un precio muy alto. Nuestro país hace un esfuerzo enorme en tener varios GES de oncología, incluso pediátrico, pero sí es una situación o una condición que caracteriza estas enfermedades porque no hay presupuesto, muchas veces escapan. Todos podemos tener algo de por ahí, alguna reserva para situaciones difíciles, pero esto supera. Aquí uno ve gente vender la casa, el auto y es parte de la enfermedad y esto le podría costar en reales brasileños, en soles, en pesos argentinos, en dólares, en lo que estemos hablando, porque en Chile da la particularidad que muy buen nivel, además, el equipo médico y el equipamiento. Es una enfermedad desgastante, por lo mismo, en todo sentido, es extremadamente rápida. Es un proceso celular muy violento, desatado, explosivo, exponencial, como se le dice en los modelos matemáticos. Entonces, uno de alguna manera llega a veces tarde o está contra el tiempo. Esto le da otro tipo de componente distinto a una enfermedad crónica en la que yo a lo mejor me proyecto, me relajo, no le creo al doctor. Aquí se vive distinto. Tenemos una alta tasa de éxito, felizmente, pero hay pocas opciones frente al fracaso. Los doctores tratan de acertar en su primer esquema, en su primera quimioterapia, en su primera indicación, y cuando fallan, aunque tienen plan B, C, D, se van limitando las posibilidades y llega un momento en que el doctor, con todo lo que sabe y todo lo preparado, dice, no puedo hacer más. La calidad de vida, finalmente, en estos 3 escenarios que yo he participado de los pacientes, se ve alterada, indudablemente. Indudablemente uno es de carne y hueso, entonces como papá, como pareja, como empleado, golpea, impacta. En la siguiente diapositiva les cuento
que por supuesto en estos años me ha tocado ver pacientes del comienzo, durante la enfermedad, y me ha tocado también ver el desenlace de algunas situaciones. Entonces, las amputaciones en los diabéticos, cambios en la terapia, cuando los fármacos que se entregan en el sistema público, por ejemplo, ya no están siendo efectivos y el doctor propone una alternativa para comprar, para costear uno. Eso no siempre es fácil de asumir por el propio paciente. Pueden haber a veces cambios en el lugar de atención porque los CEFAM generalmente quedan en los barrios, están pensados con una distribución de que sean como accesibles, y los hospitales están en una lógica provincial o regional. Entonces, son más o menos accesibles, pero uno puede estar más distante. Y eso afecta en la adherencia o en el seguimiento que la persona tiene de su enfermedad. Sin duda que en la enfermedad aparece un componente de hábito, de alimentación, y hay gente que con desazón, porque con nosotros se sueltan más las personas, con los no médicos, con la enfermera, el kinesiólogo, la matrona, el químico, se sueltan más. Y ellos salen a veces muy golpeados y nos dicen, no sé qué comer. Me muestran una lista así, todo esto me prohibieron, no sé qué voy a hacer ahora, que tengo que llegar a tomar té, qué voy a hacer mañana. Y eso es una dificultad más. Las enfermedades dejan secuelas, por supuesto. Hay infartos, hay situaciones en las que a veces se pierde o se dan parálisis de uno de los lados, de una extremidad. Mucha gente, como esto es tan complejo y tan desgastante, algunos que se sienten solos, dejan de luchar, ¿eh? Y le dicen a uno, no, yo no voy a continuar haciendo pasar por esto ni a mi familia ni a mí, porque lo que me quede o lo que venga, prefiero vivirlo así, pero ya no hacerme este rompecabezas. No se ve salida muchas veces, ¿eh? La gente puede verlo más negativo de lo que es, pero hay que estar en sus zapatos y entender lo que significa para ellos. Algo que tienen muy en común los pacientes que no quieren complicar a su entorno. No se quieren asustar a los hijos, no se quieren asustar a los cónyuges, no se quieren asustar a los papás, porque hay gente mayor que tiene sus papás más mayores vivos, y a veces el hijo de 50, 60 años está enfermo, o más enfermo que el papá. Entonces se va aislando la persona, se va enredando en sus deducciones, y la situación no es favorable. Los pacientes mueren, muchas veces me ha tocado ver, es complejo, es doloroso. Y en todo esto, la enfermedad, como pongo yo ahí en la lámina, no se detuvo, no pidió permiso, no avisó y no perdonó, digamos. Entonces, para uno es un cuestionamiento y un desafío profesional de cómo abordarlo, si estaremos haciendo las cosas totalmente bien, si habremos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, todo lo posible. Paradojalmente, como les pongo, yo ahí estamos en una época en que nunca había existido tanto conocimiento médico y científico como ahora, pero a pesar de todo lo que sabemos y de los tomos y de los libros y de todo lo que estudiamos nosotros, que es bastante, parece que eso se hace nada frente a procesos biológicos que no logramos controlar totalmente y que parecen que tienen una mecánica propia, una vida propia, y no se someten, digamos, a las conclusiones que uno tiene. Muchas preguntas, como les digo en la próxima lámina, me llegan a mí en estos años en el contacto con pacientes que yo lo he privilegiado porque me gusta. Mucha gente con desazón, finalmente, en un minuto de sinceridad, me dice, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me dio esto? Y algunos, varios, felizmente me han dicho, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Vienen de una trayectoria, vienen con mal pronóstico, vienen con un desgaste, vienen emocionalmente muy golpeados, entonces me dicen, ¿qué hacer?
Y fundamentalmente estamos hablando ahí de factores de riesgo para que no cometan esos errores y de intervenir con los hábitos que tienen las personas para poder proyectarse. Mucha gente agotada de ir a la farmacia, del hospital, de la cadena, del número de atención, de la fila, del carnet, de la bolsa. La gente tiene bolsas de remedios, ¿verdad? No es un cliché. Me dice y me pregunta con los años, pucha, ¿conoce algo más fácil? ¿Conoce algo bueno? ¿Conoce algo más simple? ¿Conoce algo que me pueda ayudar? Y ojalá natural. Me dice, porque sabe que me arde aquí, me duele acá, ya no duermo, me irrita, tengo que esperar 2 horas antes de comer, ya esto no lo tolero. Y son preguntas que no siempre nosotros no hemos hecho, a pesar de los 5 años de carrera, el año de tesis y todo lo que uno se puede esforzar. Y lo natural, que nosotros lo estudiamos muy cortito en la universidad, la gente lo busca y lo pregunta porque lo entiende como algo más llevadero y que lo va a mermar menos, que lo daña menos. Yo doy mis primeros consejos en esos años porque me abro a la posibilidad de que lo natural puede ser útil en la medida que me voy contactando con estas marcas y con esta gente y veo que sí hay compañías muy serias, muy dedicadas y que hacen todo con un rigor científico que vale la pena de escuchar. Yo he recomendado ajo, jalea real, ginkgo biloba, jengibre, miel, menta, boldo, o sea, no me da vergüenza decirlo y me he sentido por lo menos un poquito más accesible a las personas que se lo he podido comentar, porque también uno tiene claro que la persona en la farmacia ya no tiene el presupuesto o no tiene las ganas y uno sí quiere que haga algo y que lo tome a bien. Entonces, para reconciliarse a veces un poquito con la enfermedad o para darse nuevo ánimo, esto natural que se viene usando por tanto tiempo es útil y tiene un efecto y hay compañías en las que uno se atreve a recomendar. De todas maneras, y después de ese acercamiento al enfermo en sí, como les cuento en la próxima lámina, estos años a mí me han dejado un sabor que no sé si a todos los químicos les pasará o a toda la gente que trabaja en el área de la salud, pero para mí han sido un cuestionamiento de qué pasó, ¿ah? ¿Qué pasó cuando alguien hubo que cortarle una extremidad? Yo no lo recibí así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se murió? ¿Qué pasó que está peor? ¿Qué pasó que no baja de peso? ¿Qué pasó que tenía una leve cojera y ahora está con bastones? ¿Qué pasó? A pesar de todo el esfuerzo y de los equipos que se forman, porque como le digo, yo soy uno más o he sido uno más de equipo. Quizás hubo algo que no vimos o que no pensamos. Puede ser que al organismo le pase algo que estamos pasando por alto. Nosotros quisiéramos que la persona esté como la señora de la lámina, que a pesar de su enfermedad pueda vivir con eso, entenderlo y echarle para adelante, seguir teniendo su ritmo de vida, sus preferencias. Cuando uno se hace estas preguntas, uno dice, bueno, antes de enfermar, quizá hubo alguna opción, ahora que está enfermo, ¿habrá algo más, aparte de los fármacos? Y después, ya estamos con el tratamiento, ya estamos con un diagnóstico, a veces estamos con una complicación, ¿se puede recomendar algo más? ¿Se puede hacer algo más? Yo me lo he cuestionado, ¿ah? Y creo que la enfermedad, y les puede ser útil, esto se comporta o tiene un poquito un perfil de iceberg que se ocupa para explicar algunas situaciones que son más, más complejas de lo que se ve a simple vista. Y nosotros básicamente como todo, ¿ah? Yo también soy usuario, paciente, yo también no soy solo el químico, recurrimos a la parte de acá,
de lo que sobresale del agua del iceberg, que es cuando ya tenemos la enfermedad sintomática, que ya algo nos dolió, nos pasó, nos sentimos mal. Pero hubieron etapas anteriores en las que la gran mayoría no atendimos en nuestro propio autocuidado, en nuestras conversaciones y muchas veces nosotros, en nuestra atención, porque como le digo, en el país tenemos este modelo que podríamos a la persona acompañarla desde la niñez hasta su última etapa. Hay un minuto en que la enfermedad tiene solamente el potencial de manifestarse por los hábitos, los sectores, ciertas preferencias que tiene la persona y potencialmente podría ocurrir. Después se entra a otra etapa en que la enfermedad ya es latente porque de estos factores de riesgo potenciales la persona ya incurrió o cometió alguno de estos, entró en alguno de estos riesgos, ya ahí es latente, es inminente que la enfermedad aparezca o se desarrolle. Pero las enfermedades aparecen muchas veces de manera silente y por eso por ejemplo, si conocen a alguien que fuma o que le cuesta bajar de peso, dice, bueno, yo no siento nada, ya ustedes están exagerando. Nuestro organismo está tan bien hecho, es tan perfecto que en algún minuto se trata de estabilizar y sigue funcionando y sigue haciendo su día a día y nosotros no lo notamos hasta el síntoma. Yo si les puedo dejar alguna lección en esta charla son que hay dos grandes factores en común que nosotros, me atrevería a decir que estamos no viendo, a los que estudiamos esta área y nos dedicamos a esto, que son cuando se manifiesta la inflamación y la presencia de estrés oxidativo de radicales libres en el organismo. Aquí les cuento por qué, porque la inflamación tiene un aspecto positivo que puede ser el héroe de la situación en la imagen que viene, o puede ser el villano. Los mecanismos inflamatorios a nosotros nos protegen, nos ayudan, sobre todo cuando ingresa a nuestro organismo algo externo, algo sucio, por ejemplo, y nos vamos a infectar. Gracias a esta posibilidad, a esta respuesta inmune, nosotros evitamos caer en un cuadro más complejo. La inflamación, si ven un poquito la imagen, se caracteriza aquí, o tiene 5 características que cuando uno sabe que está en presencia de inflamación, y todos lo hemos experimentado, por las itis, que son cuando se nos inflama o nos pegamos, nos pasa algo, el calor, está la zona ruborizada, como es la segunda figurita, entonces está caliente, está enrojecida, está inflamada o hay está hinchazón, duele eso, uno toma antiinflamatorio, toma analgésico, y muchas veces uno no puede, si por ejemplo le pasa en la mano, uno no puede mover el dedo, uno pierde la capacidad, que es la última figurita. Esto es bueno en la medida que soluciona una agresión externa. Se soluciona, se corrige y se acabó la inflamación. Ese es el escenario ideal. Pero ocurre que se puede, por distintas razones, llegar a un estado inflamatorio crónico, como les muestro aquí en la siguiente lámina. Y eso sí no es bueno, porque si ustedes tienen en mente estas 5 figuritas, imagínense esas 5 figuritas todo el día sobre un órgano, sobre un tejido, y sin parar, a eso me refiero. Entonces, cuando la inflamación se vuelve crónica, eso es peligroso, eso ya es una enfermedad, eso es un problema. Se puede provocar problemas al corazón, problemas depresivos, problemas oncológicos, problemas articulares. Prácticamente de la cabeza a los pies esto nos puede afectar. Y para que vean muy en simple, por ejemplo en la imagen de la izquierda, vemos una articulación cuando ya hay artritis, que es esta inflamación crónica, y está la deformación que caracteriza, ustedes han visto a lo mejor, o si le ha tocado en la familia, que sobre todo las manitos pasa algo en las extremidades que
se van deformando y eso básicamente es inflamación y ahí el organismo está intentando destruir eso, no está intentando corregir eso. Como era la imagen anterior, está tratando, cree que hay un problema y ahí hay una guerra biológica. Así también, para que vean ustedes que este tema es útil y que amplio, en la imagen de la derecha yo les presento factores de riesgo de la arteriosclerosis. La mayoría a lo mejor entiende que solamente tiene que dejar de comer grasa o hacer un poquito más de ejercicio. Pero si ustedes se fijan, la situación es más compleja bioquímicamente y la inflamación aparece como uno de los factores y los radicales libres que yo les estoy mencionando también. Entonces, para prevenir solo esa enfermedad, digamos, prevenir un infarto, que aquí puede ser al corazón o los infartos cerebrales, no basta solamente con que si yo dejo la fritura o que si es algo más complejo, más amplio. Y en la imagen, apriete una vez, por favor, ya. En esa imagen les quiero también, muy en fácil, demostrar que la depresión, que yo les contaba que está tan presente en los programas de salud mental, tiene un componente nutricional o energético dentro del sistema nervioso. Entonces, nosotros estamos en una época que relacionamos mucho que el fármaco y el médico, pero aquí, como se ve en la imagen, desde el estilo de vida, cuando hay poca actividad física, hay dificultades para dormir, se comienzan a dar otros eventos que desencadenan que después la persona ya manifieste esta depresión. Entonces, los hábitos, la alimentación, sí son importantes y sí son una herramienta. Revertir estos procesos que yo se los muestro así no vale la pena en detalle, es complejo. Es complejo, la inflamación uno no la puede, desgraciadamente, desconectar o apagar de un momento a otro. Los antiinflamatorios no se pueden tomar todos los días, no se pueden usar por periodos largos, no todo el mundo puede usar todos los antiinflamatorios y los medicamentos más modernos que existen logran controlar procesos muy específicos a muy alto costo. Entonces, esto no es fácil de controlar. Los radicales libres, como dice en la lámina a continuación, o el estrés oxidativo, como lo escuchen nombrar, empeoran la situación, porque por un detalle químico que no viene al caso ver en detalle, simplemente ese radical libre al que estamos todos expuestos, generalmente por factores ambientales, como vivimos en esta época, es cual más, cual menos, pero estamos todos expuestos a cierta presencia o a gatillantes de radicales libres. Esto finalmente donde va dañando. Y va así como una, si me permiten la figura, como una pelota saltarina así descontrolada. Entonces, lo que toca lo va dañando. Y los órganos, por supuesto, que se ven afectados. Nosotros no estamos preparados para que hayan estos desequilibrios o hayan estas agresiones permanentes. Entonces aquí se cae en el círculo vicioso. El organismo lo quiere reparar y por repararlo lo termina dañando y esto nada lo frena y el estímulo sigue. Entonces es un círculo vicioso y sí ya se sabe que está asociado a enfermedades. Uno lo puede relacionar con enfermedades. Ahí en el cuadro aparecen algunas como la obesidad, por ejemplo. Entonces uno no se imagina que algo ambiental le puede estar provocando un daño que le complique con la metabolización del azúcar, la resistencia a la insulina, el colesterol, la obesidad, para que ustedes se hagan una idea de lo importante que es esta otra mirada, no solo la farmacológica. El cáncer tiene en particular, que es la siguiente lámina, mucho de lo que hemos conversado hasta ahora. Es prácticamente una enfermedad de manual. Se comporta totalmente como uno no quisiera que ocurriera
es una enfermedad celular por definición, y la célula cancerosa funciona en la antítesis de la célula normal y de la replicación o renovación celular normal. Entonces, nuestro organismo está hecho para que cuando una célula hija, digamos, viene con errores en su duplicación, no prospere. El cáncer no. El cáncer, a pesar de los errores, progresa. Si llegara a progresar, nuestro organismo está hecho para que nuestro propio sistema inmune capte esa célula anómala y la destruya, para que no se siga multiplicando. En el cáncer tampoco pasa eso. Hay una inmortalidad, se le dice, de la célula cancerosa, con capacidad además de replicarse y de hacer más errores y más células inmortales. Los tumores generalmente provocan este abultamiento, esta inflamación, que es lo que yo les contaba. Hay mecanismos de metástasis que lamentablemente ocurren, que es cuando ya este descontrol celular va migrando y va encontrando distintos nichos en el organismo. Ellos generan su propio alimento, digamos, al vascularizarse, y eso tampoco debería pasar, y el organismo no logra controlarlo. La tasa de mutación es muy alta, porque en el fondo esos son errores de mutaciones y superan la capacidad de respuesta. La célula con ese nivel de falla o de problema debería morir y no se muere. Entonces, el ciclo celular cae en una desregulación que para nosotros sin herramientas, sin ayuda externa, no logramos controlar. La inmunoncología, como dice la lámina, ha sido el mayor de los avances. Y miren qué curioso esto y que Dios es grande, ¿eh? En los 80 y en los 90 usábamos las quimios fuertes, que la gente quedaba peladita y venía todo este problema, y todos tenemos esta imagen de la persona oncológica con pañuelo y como muy deteriorada. Desde hace 15, 20 años se sabe y se ha encontrado la manera de potenciar que el propio organismo se defienda del cáncer y controle la actividad tumoral y desaparezca la enfermedad. Eso se ha logrado, gracias a Dios, la industria lo ha hecho muy bien, y esos tratamientos son carísimos, 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 en cualquier parte del mundo. Carísimos, estoy hablando de 1,5 millones a 5 millones, 12 millones, carísimos, carísimos, carísimos. Felizmente la red pública tiene mucho de eso, ¿eh? Porque siempre me preguntan, y en lo público, la red pública tiene mucho de eso, la red privada también. Entonces, imagínense costearse eso. Y esto nos dio unas pistas y nos dio una esperanza, porque uno inmediatamente dice, bueno, y si pudiera yo hacer algo con mi sistema inmune, si pudiera activarlo de nuevo, despertarlo, darle más información para que reaccionara y encontrara este peligro y lo supiera eliminar, sería fantástico. Y aquí ya comenzamos con la última parte de la presentación, que son las buenas noticias, porque los iridoides son una opción válida, felizmente, para esto. Yo no dije en la presentación antes, yo no conocía el término iridoides, ¿sabes? Yo conocía el término terpenos, que así yo lo había estudiado en la universidad, monoterpenos, equiterpenos, y eran los iridoides. Los iridoides son característicos de las plantas y son estas sustancias o moléculas que tienen, por las que uno se sana cuando se toma un tecito, se siente bien cuando uno se toma un tecito, más que una hoja. Y esto la industria lo sabe, aquí no estamos inventando nada, porque la mayoría de las propiedades que tienen las plantas, las compañías cuando las estudian, las detectan, las patentan, y con eso, adivinen qué hacen, hacen fármacos. Qué bueno, hacen fármacos, pero para un tema, para un problema de salud, para una versión, para una situación. Los iridoides felizmente han demostrado, porque hay amplia evidencia de esto en un montón de plantas, efectos sobre el cáncer y sobre la inflamación.
que es uno de los grandes temas sobre el control de radicales libres y sobre enfermedades tan prevalentes y tan difíciles como la diabetes. La diabetes ha estado, lleva yo creo como 20 o 30 años en los objetivos número 1 del país. Se ponen objetivos cada 10 años al mensal en el país para controlar. La diabetes siempre está en los primeros 3. Entonces, una molécula de una planta, una sustancia de una planta, y felizmente con el cáncer, con lo desastroso que es, también tiene una capacidad de actuar. Me valida una lámina aquí del producto Nucujiva porque, como dice ahí a la izquierda, cuando yo me entero que esta compañía formula a base de jugos, me pareció interesante porque lo hace fácil para consumir y porque no lo limitan la cantidad de iridoides que nos proporciona nuestro organismo, y además ellos hacen algo todavía más genial. Ellos combinan y potencian la fórmula y la enriquecen. Entonces, los iridoides que son tan comunes de las plantas y no de las frutas, el noni, como nos han contado el departamento científico de Utah de la compañía, es la fruta por lejos que tiene más iridoides del mundo. Y ellos, no conforme con eso, le agregan iridoides de otra fruta o de otro producto. Entonces, una botella de jugo, que a mí me desconcertó, dentro de lo que me alegró el acceso, pero me desconcertó porque cuando tú has escuchado que tomarte un jugo te ayude para estos temas que yo le estoy contando tan complejos, pero sí que tiene sentido, porque muestran bastante estabilidad los iridoides al consumirlos por vía oral, tomarlos en un vasito, tragárselo, esperar que hagan su efecto. Y como el abanico de posibilidades con ellos, con uno solo, digamos, ya sería más amplia que con un fármaco, ellos al combinar más iridoides, todavía lo ampliaron más. Entonces, como presentan la lámina, le puede servir a un niño, le puede servir a un adulto, le puede servir a un viejito, le puede servir para lo articular, le puede servir para el estudiante. Sí, sí, eso no es engañoso, eso no es pretencioso, eso podría ser. Los iridoides, o si ustedes van viendo planta por planta o en la cantidad de estudios que se conocen, a mí, esto sí que es personal, a mi modo de ver, ya han pasado la prueba de la credibilidad, porque extractos de planta han demostrado efecto. Entonces, cuando a ti te combinan y te ponen un vaso de jugo especialmente formulado, eso para mí ya tiene un valor y una lógica diferente que no había visto en el mercado, que yo no conocía, no había probado ni para mí, ni recomendado, ni estaba en el mercado nacional. El noni de Tahiti, como les cuento en esta lámina, es lo que la compañía más ha estudiado, ya ha visto que es dentro de las subespecies o familias de noni, es la que tiene la mayor cantidad de estos fitonutrientes o de moléculas con propiedades. En la siguiente diapositiva, Yana. Lo digo aquí con mis palabras, pero el noni que nos presenta el grupo que encabeza el señor Wadsworth ha mostrado efectos, ojo, ha mostrado efectos en facultades de medicina, de química, en distintos países, hace décadas, en distintas condiciones. Ha mostrado un resultado. Yo eso no lo había visto. Yo he escuchado muchas cosas, pero pocos se atreven a mostrar lo que hacen, mostrar lo que tienen. Y básicamente, para resumirlo muy en fácil, cuando en el organismo hay un proceso desregulado, que podría ser por una razón inflamatoria o por una razón de estos radicales libres, el noni es capaz de ordenarlo, es capaz de integrarse a ese proceso y de por fin ponerle atajo y equilibrarlo.
si tiene además un efecto antiinflamatorio reconocido y característico, sin los efectos adversos típicos, que en general son o sube el azúcar, o se daña el estómago, o se causa un problema renal, esos son nuestros antiinflamatorios disponibles en el mercado. No sé si por ahí han visto que los químicos nunca queremos que estén los antiinflamatorios en los supermercados al alcance de la mano por lo mismo, pero esto sí. Esto es una maravilla, esto para uno, esto resuelve ya un tema maravilloso, porque la inflamación no había con qué tratarla. Si además tiene la capacidad de contener el daño celular provocado por radicales libres, porque finalmente lo que se daña es el material genético de cada célula y de ahí vienen los errores, ahí yo ya estoy sin palabras. O sea, yo digo, ¿cómo puedo no haber sabido tantos años esto? Si además, porque la buena noticia no para, es inmunoestimulante, eso no lo miren en menos, o no lo miren a poco. Las defensas, si están en su nivel óptimo, genial, pero que las defensas nos bajen, nos puede pasar con una facilidad tremenda por periodos de estrés, por dieta, por mal dormir, y resfriarse, que uno podría decir, bueno, me resfrío. No sé si a alguien le gusta estar resfriado, pero trabajar resfriado, cuidar a los niños resfriados, hacer trámites resfriados, ya es para mí una razón que vale la pena. Si algo me refuerza el sistema inmune y me previene que yo tenga estos bajones del resfrío, valdría la pena. Ahora piensen un poquito más allá, si es inmunoestimulante, y la oncología se acaba de dar cuenta que la respuesta inmune ha sido el gran avance de los últimos años para controlar los procesos cancerosos. No es de extrañar entonces ahora la versatilidad que tiene, que a mí me costó entenderla y me tomó unos meses de estudio, porque entiéndanos nosotros y discúlpenos, cuando uno estudia sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema inmunológico, sistema linfático, todo por capítulo, y todo con su propia terapia, con su propia forma de enfermarse, con su propia anatomía, y aquí aparece alguien que dice, yo tomo este jugo, y ahora mi tránsito intestinal está bien, uno dice, qué bueno. Pero otra persona que toma el mismo jugo diga, yo ahora duermo bien, uno dice, con el mismo jugo. Y si otro dice, ahora me duelen menos las rodillas, ahí para nosotros eso es una locura. Entonces, uno dice, algo aquí no está mal, y no, pues, estábamos mal nosotros. No estábamos entendiendo el organismo como un todo, nos estábamos quedando un poquito con los capítulos separados, y a mí ahora no me extraña lo versátil por lo que les digo. Porque esto no es leyenda. Si desinflama y controla procesos de radicales libres, eso va a tener un impacto en donde esté produciéndose el fenómeno. No conozco nada tan efectivo, y se lo digo de corazón, para tomar y para mantener a raya estos procesos celulares o estas situaciones. Los productos naturales que yo conozco muy buenos y que lo hacen muy bien, yo creo que hay que comprar de 2 o 3 para arriba para tener una buena salud. Y tienen su costo. Y le sirven solo a un integrante de la familia, al que fue a comprar. No le sirven al hijo, al papá, a la esposa. Entonces, la formulación que nos presenta aquí la compañía, para mí es lo más accesible hasta ahora que he visto, lo más completo que conozco. Y se los digo, y no existe otra cosa en Chile. Si no es que yo no me entero, no existe otra cosa en Chile tan fácil y tan accesible. Después de un año, o poquito más de un año, yo me hago responsable de decirle que cada presentación líquida que se vende aquí en la compañía, en general, están los omega, pero en general son presentaciones líquidas, es un verdadero reparador, para que todos me entiendan, del organismo, y por ende una ayuda a los pacientes y su entorno. No sé en este poco tiempo que llevo si el NONI servirá para todo. La verdad que no lo sé. Me encantaría
tener más información porque hay enfermedades difíciles, hay situaciones complicadas, hay cuadros muy, muy complicados, hay órganos muy dañados, hay enfermedades muy raras, muy avanzadas. Y uno quisiera o se ilusiona de recomendarlo, pero no siempre están todas las respuestas. De todas formas, lo que ya sí sabemos que hace, para lo que sí sabemos que es útil, lo hace único. No van a encontrar otra cosa igual. Lo hace importantísimo. Importantísimo para prevención, para mantención, para recomendación. Y lo hace valioso. Espero estar vivo para seguir viendo cómo se van confirmando efectos de esto. Porque acuérdense que la ciencia es observacional. Las carreras de ciencia, matemática, física, química, biología, primero ven un fenómeno y se pregunta el investigador por qué pasa esto y formula una hipótesis razonada, por supuesto, bien pensada, y la confirma o la descarta y llega a las teorías que es lo que nosotros estudiamos en el colegio. Entonces, como fenómeno, si yo hice eso, bueno, como fenómeno, el noni ha mostrado efectos con resultados médicos en mano. Yo he escuchado hartos testimonios de doctores que han tenido que preguntarle a las personas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? ¿Qué pasó? Entonces, ahí está el fenómeno. Y felizmente está la compañía detrás que nos respalda lo que pasó científicamente y que nos ayuda a entenderlo. Yo creo que esto es un producto que puede estar en todas las casas. Así de simple. O que debería estar en todas las casas. Mis comentarios finales, por lo mismo, tienen que ver con, en la siguiente diapositiva, mis comentarios finales para cerrar es que efectivamente estos procesos inflamatorios cuando son crónicos o oxidativos dañan al organismo y de manera transversal. No podemos decir se me va a dañar el pie, se me va a dañar el páncreas. Puede pasar en donde no lo imaginamos y de forma simultánea, lamentablemente. Las situaciones son silenciosas, como yo les contaba, hasta que viene después ya la manifestación. En los pacientes crónicos y añosos, cuando hay más de una situación, créanme, porque nosotros no lo hacemos. Yo no puedo llenar de fármacos a alguien. No le puedo dar uno a las 8, a las 9, a las 10, porque no es vida, porque no es presupuesto y porque estaría mal hecho también. Entonces, si tiene muchas cosas, si le pasan varias enfermedades a la vez, ¿qué le doy? ¿Qué le digo? ¿Qué le recomiendo? No soy el médico, no soy el curandero, pero viene a mí. ¿Qué le digo? ¿Qué le recomiendo? ¿Qué hábito corrige? ¿Qué puede incorporar a su vida para que lo ayude? La farmacología no abarca totalmente las reacciones que yo le estaba comentando, porque la farmacología que es una estupenda ciencia que le debemos quizás ganar la vida y la calidad de vida, pero va de un tema a la vez. Y yo le estoy mostrando que pueden haber más de un tema. Este noni de Tahiti ha mostrado tener capacidad de adaptarse a los diferentes contextos que encuentra y equilibrarlos. Me enseñaron en la universidad a mí que las células no piensan y que los átomos tampoco piensan. Y es verdad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Simplemente hay reacciones químicas en las que el noni calza perfecto y las controla y las detiene y eso no restaura la salud. Un paciente menos deteriorado, imagínense qué alivio para él y para su entorno. La seriedad de este equipo, porque a mí me tomó también un tiempo creer o confiar o ver si era tan cierto todo lo que se decía, pero a mí me encanta que el señor Wadsworth esté disponible y todos podamos ver hasta su perfil en LinkedIn, dónde estudió, de qué se graduó, hace cuántos años está en esto, el director científico Brett,
no solo cuando hacen las conexiones, que eso no lo van a ver en ninguna parte, ¿eh? Que un director científico se dé un tiempo de hablarle a los consumidores y de decir, yo llevo tantos años, yo he publicado estos trabajos, eso es súper poco común, ya habla muy bien de ello. Este producto al venderse en distintos países, eso también es muy interesante, porque los países tienen regulaciones y le podían haber prohibido el acceso a la comercialización si el producto simplemente no fuera lo que es. Y asociado a la reglamentación, acuérdense que a uno, bueno, no acuérdense, yo les cuento, a uno le piden describir un poquito las características de lo que es o para qué es. Entonces, si ellos en más de 50 países, diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes, porque están en países grandes, ¿eh? No están en los países que todavía el mundo anda, que la gente anda sin zapatos, están en países grandes. Entonces, si ellos han sido capaces de sortear ese nivel de exigencia, ese es un punto muy fuerte y muy interesante de la compañía. Yo creo que no estamos hablando de estos productos milagrosos que aparecen cada cierto tiempo y que se han vuelto una industria, el producto que soluciona todo. Nunca te explican cómo, nunca te demuestran cómo, pero te incentivan, te tratan bien, para que uno lo consuma, pero en la hora de la verdad, en la prueba, nunca llega. Aquí es todo lo contrario. Yo no he encontrado un fraude o escándalo de la compañía, que me disculpan si lo busqué, pero me sonaba todo tan maravilloso que en algún minuto dije, ¿no tendrá alguna yayita? Y yo no he encontrado. Sería un escándalo de proporciones. Y el señor Wadsworth recorre el mundo y anda con la frente en alto por todas partes y está ubicable. Eso a mí me encanta. Me parece totalmente coherente incorporar el noni ya definitivamente a la dieta de una familia. No olvidando que estamos tratando de un alimento con propiedades. Por favor, ir al médico, hacer caso a la gente que estudió, que se sacrifica, pero un alimento. Esto es un alimento. En la siguiente imagen les quiero, que es allá para cerrar, comentar una frase que no es mía, por supuesto, es de Hipócrates y que a mí me tocó verla en Antofagasta. No sé si estará todavía una tienda orgánica subiendo por Maipú, un poquito más arriba del mall, y me chocó. Yo ya era tesista y esa tienda tenía ese local. Yo dije, pero esta gente, ¿cómo puede? Lo encontré como fuerte. Me chocó, yo era estudiante, estaba con la universidad y los profesores, no veía más allá. Y bueno, la frase de Hipócrates, el padre griego de la medicina occidental, no era del dueño del local. Y dice algo muy cierto y que a mí me ha ido haciendo más sentido con los años, que ojalá lo que comamos, lo que elijamos, nuestra dieta, nos pudiera de alguna manera dar no solo sabor, no solo buenos momentos, sino que nos pudiera ayudar a no estar enfermos más adelante y mejor todavía, si sintiéramos una molestia, nos ayudara también lo que comemos. La dieta sí es importante y esta imagen, no sé si alcanzan a ver, tiene relación al credo adventista, porque yo en el marco teórico de mi tesis de geriatría aprendí que los geriatras estudian el fenómeno de la longevidad y se da la casualidad que en este rato de las personas más longevas en el mundo, a todos los que le estudian tienen hábitos particulares y alimentación particular. Los adventistas, no tengo idea por qué, han tomado este nicho y se cuidan. Pero le han dado el valor y han puesto de nuevo en el tapete de lo importante que era alimentarse bien, y ellos están viviendo sobre el promedio, en mejores condiciones que el promedio, y se los doy como un dato para que ustedes vean la fuerza o la importancia de los hábitos y de la dieta.
Finalizo diciendo, perdón, que por varias razones, o en definitiva, para mí, el jugo del noni en la última diapo, Yana, es recomendable. No puedo decir otra cosa, no podría decir tengo las dudas, que no, es recomendable. En la lámina, en la imagen de la izquierda, para tranquilidad de todos, me encanta que la mayoría aquí es creyente de los que participan, pero hay una parte de la vida, yo también soy creyente, que sí pasa por nosotros. Cuando nosotros vamos a la feria, al restaurante, al supermercado, al carrito de frituras de la calle, hay una parte que pasa por nosotros. Entonces, elegir el alimento que me conviene, ir migrando de las cosas que me hacen daño, que me prohibieron, eso que pasa por sus manos, sí se puede hacer. Y aquí el noni es una alternativa. Me saqué una foto con Brett hace poco que me encantó compartir con él en Santiago y las veces que lo he escuchado por el rigor con el que trabaja y porque no habló con la verdad. Yo a él le puedo entender a lo mejor de otra manera, pero no habló con la verdad. Así que les agradezco eso y les quería contar un poquito esto que ha sido para mí el primer año con el NONI. Muchas gracias.